como hemos dicho, el título es Jesús superior a Moisés. Pero para entender un poco más por qué el autor está introduciendo a Moisés en la carta a los Hebreos, vamos a ver unas similitudes, un momento, como una pequeña introducción entre Moisés y Jesús, sobre sus vidas. Vamos a comparar las situaciones que han vivido ambos, porque sabemos que Moisés es un tipo de Jesús, del Mesías en aquel tiempo, ¿no? Que ya conocemos que es Jesús. Entonces, Moisés nació antes que Cristo, antes que Jesús, en el siglo XIII, entre el año 1300 y el año 1200. Jesús nació en el año 1 de nuestra era, al tiempo siglo I, inaugurando este cambio. Por eso llamamos antes o después de Cristo, lo llamamos en nuestra era. Ya desde un principio podemos ver muchas similitudes. Es más, desde una edad temprana comienza este paralelismo. Muchos de aquí conocen las historias de Moisés y Jesús nuestro Salvador. Pero permitidme hacer un recorrido por ambas historias. Y sí, le llamamos historia porque son reales. Por ahí van diciendo que eran mitos y leyendas. No, son historias reales. La historia de Moisés es real y la historia de Jesús es real. Sucedieron en un tiempo y quedaron registrados para la posteridad. Y a pesar que muchos lo niegan, por el registro de la historia es irrefutable. Y sabemos que las profecías de Dios son verdaderas, son verdad, y se cumplen según sus designios. Y es así como empiezan estas similitudes. Moisés dijo a sus hermanos judíos en Deuteronomio 18, del 17 al 18, Deuteronomio capítulo 18, versículo 17-18 dice: Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le demandare. Aquellos que han estudiado un poco les puede hacer recordar, estas palabras fueron para Moisés, pero luego se utilizaron para Jesús. Es mesiánico este Deuteronomio 18. Ahora, en 1200 años después, Jesús hace esta misma declaración en Juan capítulo 5, versículo 46 y 47. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Empecemos con su niñez de ambos. Unos sufrieron intentos de asesinato a temprana edad, cuando aún eran niños. Estos infanticidios causaron la muerte de miles de niños en cada una de sus épocas. Recordemos a Moisés cuando el faraón, al ver el crecimiento del pueblo judío, ordenó la muerte de todos los recién nacidos varones, arrojándolos al río. Pero por la misericordia de Dios y según su divino plan de salvación, le plació salvar a un bebé. Moisés fue llevado al río y puesto a salvo en una canasta, llegando a las manos de la misma nobleza egipcia, nada más que a la misma hija del faraón, y adoptado por ella. 1200 años después, sucedió algo parecido, pero con mayor intención. Esta vez no por el crecimiento del pueblo judío, sino más bien porque el rey Herodes intentó mantenerse en el poder. Y al enterarse que había nacido el rey de reyes, el verdadero rey, como dice en Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeño para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, el rey Herodes, cegado por el poder y mantenerse en el poder, mandó a matar a todos los recién nacidos, hasta los 2 años de edad. Pero el Señor, en su inmensa sabiduría, ordenó a José, por medio de un ángel, que tomara al niño Jesús, como vemos al niño Jesús, y que partieran a Egipto. Qué casualidad, al mismo lugar, en Egipto,
donde 1200 años atrás pasó lo que pasó con Moisés, pero esta vez sería refugio para el niño Jesús. Como vemos, en Egipto, unos fueron preservados para la vida y por la gran misericordia del Padre y para su gloria. Moisés y Jesús tenían un corazón humilde ambos. Moisés fue criado como un hijo de Faraón. Las Escrituras nos dicen que Moisés fue muy manso. En Números 12, versículo 3 nos dice: y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. También demostró ser muy humilde, renunciando a las riquezas en la cual se crió y creció, para dedicarse a servir a Dios y a su pueblo. Jesús, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, también demostró ser humilde. Al dejar su gloria en el cielo, junto al Padre, para venir a nosotros, se encarnó como una persona humana. Y al convertirse en un hombre pobre, nacido en un pesebre, qué bueno sale de Judea, se preguntaban en aquellos tiempos, ¿qué va a salir bueno de Judea? Pues ahí nació el Dios encarnado y eterno, nuestro Salvador. También demostró ser manso de corazón Jesús, ya que demostró someterse a la voluntad de Dios Padre. A lo largo de su paso por toda esta vida terrenal, incluso cuando tuvo que morir de una manera humillante y dolorosa, pero por causa de esta humillación y sacrificio, el Padre lo exaltó sobre todo nombre. La Escritura dice en Filipenses 2, versículo 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. También recordamos que Moisés ayunó 40 días cuando estaba en el monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos de Dios. Estos mandamientos son la base de todas las leyes de Dios. Así también Jesús, antes de comenzar su ministerio, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ayunar por 40 días. Recordemos también las tentaciones del diablo, donde Jesús demuestra el poder de las Escrituras. Su palabra, escrito está, recordemos siempre, el escrito está, y su gloria y su gloriosa victoria a tales tentaciones. Después de ayunar 40 días, comenzó su ministerio y a enseñar sobre el reino de Dios. Los dos fueron varones de milagros. Moisés, con la autoridad y poder delegada por Dios, y para demostrarle al faraón el majestuoso poder de Dios, hizo milagros como dividir las aguas del Mar Rojo. También vemos las plagas, pero también hizo milagros entre el pueblo judío para poder liberarlos de las cadenas de la esclavitud. Asimismo, Jesús vino e hizo milagros y prodigios. Por eso la Escritura nos dice en Mateo 11, versículos 2 al 6. Y al oír Juan el Bautista, que estaba en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús y les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Ambos alimentaron a su pueblo. Moisés, cuando dirigía al pueblo en el desierto y tuvieron hambre, oró a Dios, mandó maná del cielo y codornices para alimentarlos. De la misma manera, Jesús alimentó a sus discípulos, que eran una multitud, con poco pan y pescado, pero multiplicándolos milagrosamente. Pero sabemos que esto va más allá de la comida material, ya que nuestro verdadero alimento es Jesús mismo, un alimento que calma el hambre y la sed, ya que de él fluyen ríos de agua viva. Y de
el que bebe de él no tendrá nunca más sed. Ambos fueron libertadores de la esclavitud de su pueblo. Dios usó a Moisés para sacar a los israelitas de la esclavitud de Egipto y llevarlos hasta la tierra prometida por Dios. De manera similar, Jesús vino con un mayor propósito, la de liberarnos de la esclavitud del pecado y la muerte, llevándonos a la verdadera tierra prometida, celestial, eterna, que es junto al Padre. Dios le dio a Moisés el título de juez y la autoridad de juzgar bajo los mandamientos y las leyes que le fue dado. Y esta función fue cumplida cabalmente y de forma justa. De la misma forma, Jesús es nuestro juez. Este atributo es parte de su naturaleza y su justicia es santa, es justa. Él escribió su ley en nuestros corazones. Nos imputa su justicia adquirida en la cruz. La Escritura dice en Juan, capítulo 5, versículo 19 al 29, es un poco larga. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que le envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de estos, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Observamos que no hay cuenta de la juventud de Moisés, no hay nada registrado sobre su juventud, ni tampoco la de Jesús. No encontramos nada registrado en la Biblia. Solo detalles de su niñez y de la adultez, en ambos. Moisés fue muchas veces rechazado por su pueblo. Hasta deseaban su muerte al no poder juzgar a Dios. ¿Recuerdan la roca de Oreb? Así que como no podían juzgar a Dios, pues intentaron matar a Moisés, juzgar a Moisés. De la misma manera, Jesús fue rechazado por su pueblo y juzgado, pero esta vez sí halló muerte por su mismo pueblo. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifíquenlo!, gritaban el pueblo. Pero Moisés dejó su estatus en la nobleza para convertirse en el pastor de ovejas. Jesús es nuestro buen pastor, que da su vida por sus ovejas. Después que el pueblo hebreo pecó al crear un becerro de oro para adorarlo, Moisés oró a Dios ofreciendo su vida por la salvación de su pueblo. Así también Jesús también ofreció y entregó su vida por su pueblo. A pesar de que Moisés sirvió fielmente a Dios y su pueblo, solo fue un hermano como tú y yo, con errores. Por ese motivo, solo fue un tipo, una sombra de lo que vendría. Pero esta vez, por medio de un humano, Dios, a la vez perfecto en todo, fiel a Dios y a su pueblo. Moisés fue un tipo mediador del antiguo pacto que señala a Cristo, a Jesús, como mediador de nuestro pacto. Jesús es el único que guardó todos los mandamientos y no pecaba, y así pudo dar su vida por nosotros, por nuestros pecados, y su sangre, reconciliándonos con el Padre. Amigo,
que nos visitas, si tú crees que Jesús murió por tus pecados, arrepiéntete, acércate a Cristo Jesús, humillado, pero también con fe y esperanza, que no te rechazarán, más bien te cubrirá de amor y te abrazará como un padre abraza a su hijo. Estas son algunas similitudes entre el tipo y el antitipo, entre Moisés y Jesús. Hay mucho más que hablar, pero lo vamos a ir descubriendo a través del sermón. Entonces, ahora, el sermón es muy corto, es cortico, y va a estar dividido en 3 partes, en 3 puntos. Uno va a ser la fidelidad de Cristo Jesús. El segundo será la gloria de Jesús. Y tercero, que será para ti, hermano, persevera en el camino. Entonces empecemos. La fidelidad de Cristo Jesús. El versículo 1 dice, en Hebreos 3, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Es importante poner atención a cada palabra que Dios nos da en las Escrituras. Y así empieza el capítulo 3 de Hebreos, con un por tanto. Esto es que por las razones antes dadas, o a causa de lo antes dicho, para hacer un poco de memoria, el capítulo 2 termina con estas palabras. Capítulo 2, versículo 14 de Hebreos dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, terminando el capítulo 2, nos pone el autor un por tanto, por causa de lo antes dicho. El autor nos enseña que Jesús es mayor que los ángeles y el autor de nuestra salvación, que nos socorrió a nosotros y no a los ángeles. Y a causa de esta razón nos introduce en el capítulo 3 y la consecuencia lógica y llama a los receptores de la carta hermanos santos. Qué hermoso trato, ¿verdad?, que da el autor de la carta a los hebreos. Un cariño especial y con tanta intimidad y demostrando una unión especial que nos vincula como hermanos, hermanos santos. Esto nos indica que todos los presentes son cristianos, hermanos santos. Todos aquellos judíos eran creyentes en Cristo. Creyente, el autor de nuestra salvación, como dice en el capítulo. Podemos recordar que un cariño especial y con tanta intimidad, y demostró una unión especial que nos vincula a todos como hermanos, ¿no? Hermanos santos, nos vincula a todos, nos pone en un solo grupo. Esto nos indica que todos los presentes son cristianos, creyentes del autor de nuestra salvación, como dice en el capítulo 2. Podemos recordar que la semana pasada, y si me lo permite Heidi, fue bautizada, pues de esta forma es parte de nuestra iglesia local. Y tanto aquí como en otros lados, ella ya es parte de esta iglesia, pero tanto aquí como en otro lado será llamada hermana. Si tú te vas a otra iglesia te llamarán hermano. ¿Por qué? Porque aquí, a pesar de que somos un solo cuerpo, hay otras iglesias y donde tú vayas te llamarán hermano, a pesar de que tú perteneces a este cuerpo, a esta iglesia local. Pues muy bien, aunque se vaya a otras partes del mundo, la seguirán llamando hermana. Pero esta hermandad no proviene de nosotros, es mucho más profundo, es una hermandad espiritual que proviene de lo alto. Recordemos que en la cruz Jesús nos justificó y por medio de él, como nuestro hermano mayor, somos adoptados por el Padre en la familia celestial. En Gálatas 3 dice el versículo 26,
pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y en el capítulo 2, versículo 11 nos dice, de Hebreos, ya que el autor nos dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Así que, hermano mío, llevamos bien en alto y sin vergüenza alguna, ya que Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Así que llegado a este punto, permíteme preguntarte, tú que estás escuchando, ¿eres mi hermano? Si eres visita, ¿has creído en el autor de la salvación? Y si has creído, has nacido de nuevo y llevas tiempo visitándonos, ¿a qué esperas para bautizarte? A ser parte de esta familia celestial, en esta iglesia local, la Iglesia Bautista Bíblica de Murcia. Es hora, es tiempo. Si llevas tiempo visitándonos, habla con el pastor, bautízate, sé parte de esta iglesia. Entonces estoy completamente seguro que deseas ser parte de esta hermosa familia. Y como dice el autor, participante del llamamiento celestial. ¡Wow! Participante. No está diciendo que nosotros somos los escogidos, nos está diciendo que somos los escogidos como su pueblo celestial y que le pertenecemos al Padre. Nosotros, llamados por Dios en la gran obra milagrosa del Espíritu Santo, en nuestra conversión, dejando atrás nuestra antigua vida y costumbres, pasando de negar y rechazar a Dios, a acercarnos con fe y arrepentimiento, con la necesidad y la esperanza de ser perdonados y ser partícipes de esta familia celestial, como dice Filipenses capítulo 3, versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así es, hermano, llegaremos a la meta, estar junto al Padre eternamente. Cumpliremos el llamamiento hasta que la meta, gracias a que nuestro amado Padre nos preserva en el camino y nos ayuda a perseverar en cada prueba y aflicción. Hasta ahora el autor nos está llamando a todos los santos hermanos en Cristo Jesús, al quien hemos creído como autor de nuestra salvación, a ponernos a pensar seriamente y considerar, he aquí, es un mandato. El autor nos está ordenando detenerse un momento, ponerse a pensar y considerar a Cristo. Recuerden que en Hebreos, en la carta de Hebreos, habían entrado falsos maestros con falsas doctrinas y estaban engañando al pueblo con adorar ángeles, que Moisés es mejor que Jesús, que no hay resurrección, X. Y no solo en la iglesia de Hebreos, sino en todas las iglesias de todas partes habían entrado falsos. Recordemos que Pablo tuvo que recurrir a su apostolado y ponerse firme, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, y defender su apostolado. Estos falsos judaizantes estaban entrando a todas las iglesias. Entonces aquí el autor de Hebreos nos está diciendo, un momento, parar. Y nos dice, considerar a Cristo Jesús. Entonces, después de tener este privilegio de ser partícipe al entrar en el reino de Dios por medio de Cristo, a considerar a Jesús, y nos dice como nuestro apóstol y sumo sacerdote. Al parecer, con la introducción de falsos maestros y falsas doctrinas, como vimos en los capítulos anteriores, en adorar a ángeles, podemos precisar que los lectores de Hebreos están siendo descuidados. Los creyentes están descuidando la fe y sus miradas no están fijas del todo en Jesús. El autor nos demostrará la causa por la cual no están siendo diligentes con Jesús y nos introducirá al libertador del pueblo judío, a Moisés. Pero antes debemos fijarnos en esta advertencia, y a la vez que es un mandato, de ser diligentes con Jesús, y debemos tenerlo como apóstol y sumo sacerdote. Así es, hermano, estos títulos son de nuestro Salvador y Libertador Cristo Jesús. Es nuestro apóstol, esto es, enviado de Dios, como mensajero para mostrar las buenas noticias. Sí, hermano y amigo, buenas noticias de salvación.
Jesús nos mostrará el Evangelio. Y no solo eso, Él, Jesús, es el Evangelio en persona. Su vida, su muerte, su resurrección, su glorificación, cuando asciende junto al Padre y se sienta en la diestra, en su trono celestial, donde nos aguarda y gobierna. Este hermoso mensaje de salvación, el cual murió en la cruz por nuestro pecado. Si crees que Jesús te llamó y te salvó y te sacó del pozo cenagoso, enhorabuena, has creído en nuestro Señor y Salvador, enviado por el Padre para esta gran obra milagrosa y sobrenatural en tu vida y en todos aquellos hermanos en el mundo entero. El autor no solo lo llama apóstol como enviado de Dios para mostrarnos y guiarnos en el Evangelio, también le da el título de sumo sacerdote o jefe máximo de los sacerdotes. Este título generalmente se refiere a una persona que ejerce la función de sacerdote y gobernante, o al que es la cabeza de una casta religiosa. Recordemos que el sumo sacerdote se encargaba de los sacrificios en el día de la expiación, una vez al año. Pero la diferencia entre Jesús como el verdadero sumo sacerdote y uno del pueblo judío es que Jesús nace de la Virgen sin mancha, y el sumo sacerdote del pueblo judío tenía que ofrecer sacrificios por su propio pecado. Y pobre que tenga un pecado escondido, era fulminado. Es más, antes de entrar al lugar santísimo, entraban con campanillas, atados, para poder escucharlos o tirar de las cuerdas cuando sonaban. Si no sonaban las campanillas, tiraban, porque estaba ya muerto. Así que Él, el verdadero sumo sacerdote de un pueblo redimido por su preciosa sangre, Jesús, no solo quien se sacrifica es el único y perfecto sacrificio. Jesús es el verdadero sacrificio. O sea que no solamente es sumo sacerdote, sino también era el sacrificio de la expiación. El cordero inmolado que borra toda culpa del pecado, anulando toda acta de culpa hacia nosotros. Perfecto y glorioso sacrificio. Hermanos y amigos, gloriémonos por este hermoso sacrificio, por ti y por mí. ¿Lo crees? Pues hermano, hoy es día de creer, mañana puede ser tarde. Y si tú, hermano, has creído y has considerado a Jesús como tu Señor y Salvador, como apóstol y sumo sacerdote de tu vida y de nuestra profesión, como dice el autor, así es, hermano, has pasado de muerte a vida como hizo Heidi. Has profesado públicamente, como lo hizo aquí presente, tu fe y obediencia a tu Señor, quien dio la vida por ti y por eso se te honra, Heidi. Nos gozamos por todos aquellos que dan ese paso de obediencia en su profesión de fe en el bautismo y públicamente. A los familiares, a los amigos, les contamos de nuestras nuevas buenas, de nuestra profesión de fe, nuestro nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Nos sentimos orgullosos por ello, pero a la vez somos humillados, ¿verdad? En Cristo. Pero tenemos esa felicidad y les queremos contar a todos. Ahora el autor, en el versículo 2 de Hebreos nos dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. El autor nos viene dando a todos los creyentes un mandato de considerar a Cristo Jesús como apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión de fe. Ahora nos da el motivo por el cual debemos considerar a Jesús. El autor nos dice que Cristo Jesús es fiel, y esto es una verdad absoluta, porque Jesús encarnado, la segunda persona de la Trinidad, es fiel por naturaleza. Ya antes en la creación era fiel al Padre y al Espíritu Santo. Esto en el eterno consejo trinitario, los tres. Ya Cristo, el Hijo, era fiel al Padre y al Espíritu Santo. Esta fidelidad sobrenatural que proviene de lo alto, Jesús es fiel a sus promesas, y una de ellas es que regresará en gloria y justicia para llevarse a su amada esposa, a su pueblo escogido. Jesús mostró su fidelidad para con sus hermanos, entregándose en la cruz del Calvario, cumpliendo a rajatabla con todo el plan cósmico y trinitario de nuestra salvación. Esta fidelidad de Jesús va más allá de nosotros. Como dije, una fidelidad
trinitaria, nos dice el autor, el cual es fiel al que le constituyó. ¿Quién le constituyó? Pues el Padre. ¿Y en qué le constituyó? Pues en apóstol y sumo sacerdote ¿de qué? Para saberlo, el autor nos sigue diciendo, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Ahora, el autor nos introduce al siguiente actor de este sermón, que es Moisés. Nos dice que como Moisés, y esta palabra como, nos mostrará semejanzas entre Moisés, que ya hemos visto, pero a la vez diferencias, ya que Moisés solo es una sombra de lo mayor que ha de venir en su momento. El autor nos dice que Moisés fue fiel a toda la casa de Dios. Esta es la de Israel, el pueblo judío del Antiguo Testamento, 1300 o 1200 años antes de Cristo. Así como Moisés fue fiel a toda la casa de Dios, Cristo Jesús, siendo mayor que Moisés, es fiel ya no solo a toda la casa de Dios, que fue el pueblo judío, sino a toda la iglesia de Cristo, a todo el pueblo redimido por él, a todo aquel que en el Antiguo Testamento creyó y depositó su fe y esperanza en el Mesías, en la llegada del Mesías, el Salvador de su pueblo y de su vida. Así como creyó Abraham antes que existiera el pueblo judío, así como creyeron en el Mesías, así como creemos en nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, nosotros, fiel a la casa de Dios y al que le constituyó como ofrenda agradable ante sus ojos, fiel a su pueblo y fiel a nuestro Dios Padre Celestial Santísimo. Esto me lleva al segundo punto. Ya pasamos de la fidelidad a la gloria de Jesús. El versículo 3 dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Nos está diciendo que es mayor en gloria Cristo. Cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Esto parece un trabalengua en la versión en Reina Valera, pero ya lo veremos en otra versión. Una vez el autor nos muestra la fidelidad de Jesús al compararla con la fidelidad de Moisés a la casa de Israel, en el versículo 3, él nos muestra con mayor claridad que no solo está presente la fidelidad, sino también la gloria. Nos dice, ¿por qué? Esto es por causa de esta fidelidad de Cristo Jesús. El autor recuerda a los oyentes al considerar con mayor gloria y honor a nuestro Salvador. Teniendo en cuenta en estas comparaciones a Jesús, le ha dado los títulos de apóstol y sumo sacerdote, cosa que Moisés nunca tuvo. Él no fue apóstol, él fue profeta, fue juez, pero no apóstol. Pero Cristo sí, él fue un enviado, un apóstol. Recordemos que la función de sacerdote cayó sobre la casa de Leví y Aarón, como primer sumo sacerdote. Pero este no es el punto importante que nos quiere mostrar el autor. Más bien utiliza una analogía, la construcción de construir, ¿no? La construcción de un edificio, para entender por qué Dios le da más gloria y honra y honor a Jesús. En la versión de la Nueva Versión Internacional dice, de hecho Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma. Se ha entendido un poco mejor aquí. Imaginemos la construcción de este edificio, donde estamos ahora escuchando el sermón, en el cual es nuestra iglesia local. Dios se lleva toda la gloria porque es Él quien nos ha regalado este edificio. Pero como sabemos, el edificador de una casa tiene mayor honor que la casa misma. Cuando se erige una casa o un edificio, la gente podrá admirar la belleza de la estructura y decir palabras de alabanza. ¿Se recuerdan cuando lo vimos? Seguro que pensaron, wow, ¿no? Pero el tributo y la honra le están reservados al arquitecto y al constructor. El arquitecto y el edificador están hablando en términos figurativos, porque encima de la estructura que han creado, están en un nivel diferente, por analogía, dice el escritor. Dios es el arquitecto, Jesús es el edificador de la casa de Dios. Moisés es un siervo en la casa de Dios. Ahora,
¿Por qué Dios y Jesús se llevan toda la gloria? No quiere decir que al establecer la comparación entre Jesús y Moisés, el escritor no disminuye la obra de Moisés. Su fidelidad no se cuestiona. Es más, la Escritura revela que Dios honró a Moisés de muchas maneras. Dios mismo se le apareció cara a cara y le otorgó el don de la larga vida de 120 años. Para ser preciso, en cuanto Moisés murió en Moab, Dios lo enterró. Pero el escritor de Hebreos está diciendo que no hay comparación entre Jesús y Moisés en razón de que en realidad estamos hablando de dos categorías diferentes. Jesús edifica la casa espiritual de Dios. Moisés solo fue un siervo en toda la casa de Dios. Jesús es el fundador de la casa de Dios que tuvo su único inicio en la creación, cuando empezó la creación. Y Moisés mismo pertenece a dicha casa. Además, el lugar de honor a la diestra de Dios le pertenece a Jesús. Jesús ha sido honrado por Dios porque por medio de él Dios hizo el universo. Así, hermano, damos gloria a Jesús, no solo porque es el edificador de la casa de Dios, sino que es la simiente, piedra angular, como una comparación entre Moisés y Jesús. En la Biblia, las profecías mesiánicas hablan del Mesías como la piedra angular. En Isaías 28:16 dice: Yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme. En el Salmo 118:22 habla del Mesías diciendo: La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. En Mateo, en Marcos, en Lucas, registran a Jesús refiriéndose como este pasaje se cumplía en Mateo 21:42. Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. ¿Se dan cuenta cómo está hablando desde el Antiguo Testamento sobre Jesús? En Efesios 2:19 dice: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y en esta iglesia también estamos edificando, estamos creciendo, tenemos planes y vamos construyendo, pero siempre a Cristo, a Jesús, como piedra, como simiente, como la base de nosotros. Si no nos apartamos de esta piedra, nunca caeremos. Dios nos preserva. El versículo 4 dice: Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. En este versículo podemos ver una explicación más clara de lo anterior, de forma explicativa. Ahora yo pregunto, ¿las casas se crean solas? ¿Aparecen de la nada y ya está? No, ¿verdad? Por lógica hay un plan estructurado primero por un arquitecto, un mente, que está pensando en las formas y dimensiones, medidas y materiales. Por eso el verso nos dice que toda la casa está hecho por alguno. Ya hemos visto que Jesús es el edificador de su casa, la piedra angular, la simiente perfecta, la roca sólida. Ahora estamos hablando literalmente de una casa construida materialmente, pero también podemos entenderla de forma figurada, ya que esa casa puede ser la familia que la corresponde. Y podemos entenderla mejor con la frase la casa de David. No está hablando de la construcción, no está hablando de un palacio. Aquí no se está refiriendo al palacete, sino a la genealogía del rey David, de la cual también procede nuestro Salvador. El énfasis de este versículo recae en la segunda parte del versículo, empezando con un pero. Pero el que hizo todas las cosas es Dios. Aquí está refiriéndose al Padre. El Padre no solo es el constructor de la casa o familia de Jesús, sino de todas las cosas. Esto no quiere decir que Jesús no lo es. Recordemos que Dios es trino y todo es Dios es trino y creador. Pero Hebreos nos dice que Jesús tiene mayor gloria en la construcción de la casa o familia celestial,
porque todo fue creado por Él y para Él. Nos dice las Escrituras en Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dios Padre, por consiguiente, edifica todo por medio de su Hijo, y dado que Cristo construye la casa de Dios y la familia celestial, es digno de mayor honra que Moisés. Ahora llegado a este punto, y sabiendo que Jesús tiene mayor gloria que Moisés, te pregunto a ti, amigo, que nos visitas o nos escuchas, ¿quieres ser parte de esta familia celestial? Puede que no sepas cómo hacerlo. No te preocupes, aquí tenemos hermanos preparados para responder a tus preguntas. Solo tienes que vencer el miedo y la zozobra de los que te rodean, tus familiares, tus amigos, queriendo quebrantar tu voluntad y al llamado que escuchaste en tu alma. Pero tranquilo, si escuchaste el llamado y has nacido de nuevo, nadie ni nada podrá detener este proceso. Solo camina de la mano confiado en Jesús y tu esperanza en la recompensa de una vida eterna junto a nuestro Dios. Recuerda, aquí tienes una casa, una familia de la cual puedes ser parte si hoy te acercas a Jesús con fe y arrepentimiento, y abres tus ojos y miras a la cruz y pides perdón por tus pecados. Pide pronto auxilio y te será dado. Confía en Dios y también puedes confiar en nosotros. Esta tu casa, la Iglesia Bautista Bíblica de Murcia. El autor nos dice en el versículo 5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Y él, Moisés, a la verdad, con toda seguridad, es y fue fiel a la casa de Dios. Moisés demostró un servicio a tiempo completo durante casi toda su vida, al servicio de Dios y a su pueblo. Esta fidelidad nace de un corazón completamente entregado a Dios y su trabajo que se le encomendó, a pesar de todos los problemas y las aflicciones que causarían en el transcurso de su vida. Pero su fidelidad es más fuerte que los problemas. Del mismo modo, nosotros podemos estar pasando por problemas y aflicciones en el paso de esta vida. Aún como cristianos pasamos por aflicciones, pero como tales debemos ser fieles en quien hemos creído y depositar nuestra confianza y esperanza en Cristo. Hermanos, tenemos un Dios poderoso que nos cuida, nos guía, nos ayuda en todo momento. Él conoce nuestro camino y sabe qué es lo mejor para nosotros. Nosotros debemos mostrar fidelidad a Dios cada día, una fidelidad firme y constante en el camino como creyentes y peregrinos de este mundo, a pesar del mundo que nos rodea. Sujetémonos lo más fuerte posible a la palabra de Dios y a su amor constante e inagotable. Un amor que se derrama cada día y en especial cuando nos reunimos todos nosotros, hermanos míos, en un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola familia de Dios. Ahora Moisés fue levantado como profeta para dar testimonio. En Deuteronomio 18 nos dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Moisés fue levantado para dar testimonio de todo lo que Dios le hablare, y así es como Dios se comunicó por medio de él con su pueblo. Ahora, en Hebreos 1, recordemos, el primer versículo 1-2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. A Moisés como profeta, Dios le habló para comunicarse con su pueblo y darle las buenas noticias de que serían libres por misericordia de Dios. Y como profeta, también habló sobre Cristo, cuando se le apareció el ángel de Jehová en la zarza ardiente, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Ya Moisés tenía este tipo de encuentros con el Mesías. Pero Hebreos 1 nos dice que ahora Dios nos habla por medio del Hijo, de su Hijo,
Así como Moisés habló del Mesías, así nosotros, siervos y fieles hermanos, hablamos del Hijo, de Jesús y de su Evangelio, las buenas noticias de la salvación de Jesús. Esto me lleva al tercer punto. Hermanos, y es el último punto, que dice, hermanos, persevera en el camino. Y este es el último versículo, el versículo número 6. Ya voy terminando. Pero Cristo, dice el versículo 6, pero, y hay un pero, Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. Cristo como hijo fiel sobre la casa de Dios está a cargo de ella. Esta casa de Dios espiritual y celestial, constituida por el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Así como en el Antiguo Testamento, la historia de Moisés y la serpiente de bronce cuenta cómo el pueblo de Israel habló contra Dios y su profeta. Cuando caminando hacia la tierra prometida, se desanimaron por el cansancio y la falta de comida. El Señor envió entonces serpientes que provocaron la muerte de muchos hebreos. Arrepentidos, pidieron perdón a Moisés, a quien Dios ordenó que colocase una serpiente en un asta para que cada vez que alguien fuese mordido por una de estas víboras, consiguiera la salvación simplemente mirando al animal de bronce que Moisés fabricó. Recuerden, pidieron perdón a Moisés, no a Dios. Entonces Dios mandó a que pusieran un altar. Nosotros, el pueblo, la casa de Dios, miramos fijamente a la cruz para perdón de nuestros pecados. Nosotros, así es, hermanos, el autor nos dice que nosotros somos la casa de Dios, porque ya no hay judío ni griego, sino todo aquel que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador. Todos los creyentes somos un solo pueblo, nación santa, escogida para dar gloria a nuestro Dios. El autor nos insta a mantenernos firmes en la confianza que tenemos en Dios, quien nos ha dado esta tanta misericordia, tanto amor, y debemos retribuir todas estas dádivas manteniendo nuestra fidelidad a la casa de Dios, confiando que cada día nos acostamos y nos levantamos juntos a nuestro Dios soberano, quien nos da reposo bajo sus brazos. Mantengámonos fieles y firmes en sus caminos, y perseveremos en todo momento y gloriémonos en la esperanza, como dice en 1 de Pedro 1, del 3 al 5. Bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es una esperanza viva, una esperanza que proviene de lo alto, una esperanza de que pronto nuestro amado Salvador regresará por su casa, por su pueblo, por su amada esposa y para vivir juntamente con Él. Para terminar, ¿qué aprendemos de todo esto? 3 puntos cortos. El primero, Jesús y Moisés fueron siervos fieles de la casa de Dios y en su edificación. Y tú, hermano, me incluyo yo, que has sido llamado a ser parte de esta casa, a edificar sobre ella. Es importante que tú sigas siendo fiel al servicio que se te ha encomendado en este cuerpo de Cristo, en esta casa. Servir en la casa de Dios es un trabajo honorable y glorioso, y es de agrado ante los ojos de Dios. Si no tienes aún y no has descubierto cuál es tu don, pues pídele a Dios y participa de esta casa. Hay muchos servicios, hay muchas cosas por hacer en esta casa. El punto 2 dice, el autor nos dice que Moisés fue fiel siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Esto es la promesa y profecía de un Mesías. Hoy tenemos el canon completo y conocemos el Evangelio de Jesús. ¿Estás cumpliendo con la misma fidelidad que Moisés de dar testimonio del Evangelio a los necesitados y perdidos? ¿En tu familia, en tu trabajo, en tu colegio, en tu universidad? ¿Lo estás haciendo? Y 3,
Así como Moisés se alegró en el Mesías y depositó toda su confianza y esperanza en la casa de Dios, nosotros también vivimos confiados en nuestro único Dios verdadero que nos cuida y nos protege. Amén. Nos ponemos de pie para orar.